Bueno, les cuento. Esta lectura tiene muchos nombres, algunos diálogos en gaélico. Yo no sé inglés, menos sé gaélico. Así que me van a saber perdonar mi pronunciación. Eso es lo único, eso es lo único. Les digo que estoy re feliz de leerles nuevamente. Bueno, ya que hay unas cuantas, vamos a comenzar. Vamos a comenzar leyendo la segunda parte de Alubias y Barbacoa. ¿Por qué has hecho eso? El susurro de Brianna flotó ante mí, potente irritación, porque ella y Marcely iban unos pocos pasos por delante, caminando a paso lento debido a los niños. Pese a estar tan cerca, sus siluetas envueltas en chales apenas se distinguían de las matas que bordeaban el camino. ¿Por qué he hecho qué? Deja eso, Germain. Vamos a buscar a papá, ¿quieres? No te metas eso en la boca. Pellizcar a Joan, te he visto. Casi hace que nos pillen a todos. Es que era preciso. Marcely parecía sorprendida ante la acusación, y en realidad no habría importado, porque el bautismo ya estaba hecho. No podían obligar al padre Kenneth que lo deshiciera, ¿verdad? Rió como una niña ante la idea, pero enseguida se interrumpió. Germain, te he dicho que dejes eso. ¿Cómo que era preciso? Suelta, Jim, es en mi pelo. Ay, suelta, te digo. Obviamente, Jimmy estaba ya del todo despierto, interesado por lo novedoso de los alrededores y con deseos de explorar, a juzgar por sus repetidos arg, punteados de vez en cuando por curiosos glo. Pero si la niña está dormida, dijo Marcely, escandalizada. No se ha despertado cuando el padre Kenneth le ha vertido el agua, es decir, el whisky, en la cabeza. Germain, ven aquí. Y ya se sabe que trae mala suerte que los niños no chillen un poco cuando se bautizan. Es así como sabes que el pecado original lo está abandonando. ¿Iba yo a permitir que el diablo quedara de mi peña Mormarín? Se oyeron pequeños ruidos de besos y un vago gorgorito de Joan, prontamente sofocada por Germain, que había empezado a cantar otra vez. Brie dejó escapar un bufido de risa, ya borrada su irritación. Oh, ya veo. Bueno, puesto que tenías buenos motivos, aunque no parece que haya funcionado con Jimmy y con Germain. Mira cómo están comportando. Se diría que están posesos. Ay, no me muerdas, pequeño tunante, que en un minuto te daré de comer. Al fin y al cabo son varones, dijo Marcely, tolerante, alzando un poco la voz para hacerse oír sobre el barullo. Ya se sabe que los varones tienen el diablo en el cuerpo. Supongo que para ahogarlo hace falta más que un poco de agua bendita, aunque tenga una graduación alcohólica del 90%. Germain, ¿dónde has aprendido esa canción tan sucia, grandísimo guarro? Sonreí. A mi lado Jamie reía por lo bajo al escuchar la conversación de las muchachas. Entonces ya nos habíamos alejado lo suficiente como para no importara que los oyeran entre los fragmentos de canciones, la música de los violines y las risas que llegaban entre los árboles, con la luz de las fogatas refulgentes contra la oscuridad. Los asuntos del día estaban resueltos y la gente se iba sentando a cenar, antes de iniciar las canciones y la última ronda de visitas. El olor a humo y a comida arrastraba dedos tentadores en el aire frío y oscuro. El estómago me rezongaba con suavidad en respuesta a esa convocatoria. Ojalá Lizzie se hubiera repuesto lo suficiente como para empezar a cocinar. ¿Qué significa Montmartre? Le pregunté a Jamie. Es la primera vez que lo oigo. Significa mi patatita.
Según creo, respondió él. Es irlandés, ¿no? Ella lo ha aprendido del cura. Suspiró como si estuviera profundamente satisfecho con la acción de esa noche. Santa Bright bendiga al padre Kenneth. Por un momento he temido que no pudiéramos hacerlo. ¿Es Roger el que está allí con Fergus? Un par de sombras había salido del bosque para reunirse con las niñas. Hasta nosotros llegó, desde el pequeño grupo de familias jóvenes, un sonido de risas apagadas y murmullos interrumpidos por los gritos alegres de los niñitos al ver a sus padres. Es él, sí. Y hablando de eso, mi dulce patatita, añadí cogiéndolo con fuerza del brazo para que menorara el paso. ¿Cómo se te ha ocurrido contarle al padre Kenneth ese asunto de la mantequera? No me digas que te ha ofendido, Sassenach, exclamó en tono de sorpresa. Por supuesto que me ha ofendido. La sangre me subió a las mejillas, cálida, aunque no habría podido decir si se debía al recuerdo de su confesión o al del episodio original. También mis entrañas se caldearon un poco ante la idea. Los últimos restos de calambres empezaban a ceder mientras mi vientre se tensaba y relajaba, aliviada por ese agradable fulgor interno. Aunque no estuviéramos en el momento ni en el lugar adecuado, tal vez más tarde, por la noche, encontráramos suficiente intimidad. Aparté a toda prisa la ocurrencia. Dejando a un lado la intimidad, eso no fue pecado, dije gasmoña. Hombre, si estamos casados. Bueno, también he confesado que había mentido, Sassenach, dijo él. No podía verle la sonrisa, pero lo oía muy bien en su voz. Supongo que él también oyó la mía. Tenía que pensar un pecado lo bastante horrible como para ahuyentar a Lillywhite, y no podía confesar robo ni estafas. Puede que algún día deba hacer negocios con ese hombre. Claro, y piensas que esos delitos podrían repugnarle, mientras que tu actitud hacia las mujeres de blusa mojada le parecerá solo un pequeño defecto. Su brazo estaba tibio bajo la tela de la camisa. Toqué la cara interior de la muñeca, ese sitio vulnerable donde la piel estaba desnuda, y acaricié la línea de la vena que palpitaba allí antes de desaparecer bajo el hilo hacia su corazón. Más abajo, Sassenach, murmuró tocándome la mano, que los niños no te oigan. Además, añadió bajando tanto la voz que se vio obligado a susurrarme al oído. No me sucede con todas las mujeres, solo con las que tienen un trasero encantador bien redondo. Y me soltó la mano para palmarme el trasero con familiaridad, con notable puntería a pesar de la penumbra. No me molestaría en cruzar la calle por una mujer flaca, aunque estuviera completamente desnuda y chorreando. En cuanto a Lillywhite, resumió en un tono más normal, pero sin retirar la mano que moldeaba reflexivamente la tela de mi falda. Aunque sea protestante, Sassenach no deja de ser un hombre. Ignoraba que esos dos estados fueran incompatibles, dijo en tono seco la voz de Roger, surgiendo de la oscuridad. Jamie retiró de inmediato la mano como si mis posaderas estuvieran en llamas. No era así, no del todo, pero no se podía negar que su pedernal había disparado una o dos chispas entre las yescas, por húmedas que estuvieran. No obstante, faltaba mucho para la hora de acostarse. Me detuve el tiempo indispensable para administrar a la anatomía de Jamie un breve e íntimo estrujón que le arrancó una exclamación ahogada. Luego me di la vuelta hacia Roger. Tenía en los brazos un objeto grande que se retorcía, imposible de identificar en la penumbra. Supe que no era un lechón, pese a los fuertes gruñidos que emitía, sino Jimmy, quien parecía estar royendo con ferocidad los nudillos de su padre. Un pequeño puño rosado se disparó hacia un parche de luz, apretado en un gesto de concentración. Luego fue a chocar en las costillas de Roger, con un ruido sordo. Jamie también gruñó, divertido.
pero no lo alteró en absoluto el hecho de que su opinión sobre los protestantes hubiera llegado a otros oídos. Si todos son buenas muchachas, citó en tono en tosco escocés, ¿de dónde salen las malas esposas? Exclamó Roger algo desconcertado. Los protestantes nacen con polla, explicó mi marido. Los varones, al menos, pero algunos la dejan marchitarse por falta de uso. El hombre que se pasa el tiempo metiendo la nariz en los pecados ajenos no tiene tiempo para atender los propios. Convertí mi carcajada en una tosecilla más diplomática. A otros, en cambio, con la práctica, les crece cada vez más, dijo Roger aún más seco. Bueno, he venido a darte las gracias, por arreglarlo del bautismo. Noté aquella breve vacilación. Aún no había encontrado un apelativo cómodo para Jamie. Este lo llamaba a él, imparcialmente, pequeño Roger, Roger Mac o Mackenzie. Con menos frecuencia se dirigía a él por el apodo gaélico que Ronnie Sinclair le había dado. Aesmorich, en honor a su voz, significaba zorzal cantor. Soy yo quien debería darte las gracias, Charlie. Al final no lo habríamos logrado de no ser por ti o por Fergus, dijo Jamie, y la risa le entibiaba la voz. Roger se recortaba alto y delgado, perfectamente visible contra una hoguera. Encogió un solo hombro mientras pasaba a Jamie al otro brazo y limpió el residuo de baba que tenía en la mano contra el costado de los pantalones. No ha tenido importancia, dijo algo gruñón. ¿El padre está bien? Me ha dicho Brianna que lo habían maltratado. Espero que no vuelvan a hacerlo una vez que se vaya. Ante eso, Jamie se puso serio. Encogiéndose levemente de hombros, se acomodó la chaqueta. Creo que no tendrá problemas. No. He hecho una pequeña recomendación al comisario. El énfasis ceñudo que puso al decir pequeña recomendación lo expresó con claridad. Había sido más efectivo un buen soborno, pero yo sabía de sobra que en esos momentos solo teníamos 2 chelines, 3 peniques y 9 céntimos. Era mejor ahorrar dinero y confiar en las amenazas. Por lo visto, él pensaba lo mismo. Hablaré con mi tía, continuó, para que envíe esta noche una nota al señor Lillywhite, expresando su opinión sobre el asunto. Eso protegerá mejor al padre Kenneth que cuanto yo pueda decir. No creo que se alegre al enterarse de que se posponen las bodas, comenté. Yocasta Cameron, hija de un señor de las Highland y viuda de un rico terrateniente, estaba habituada a salirse con la suya. No, en efecto, dijo Jamie irónico. Para Duncan, en cambio, quizás sea un alivio. Roger rió no sin cierta compasión y ajustó su paso al nuestro para descender por el sendero. Llevaba al pequeño Jimmy bajo el brazo como si fuera una pelota de fútbol, y el bebé seguía gruñendo como una fiera. Es verdad, pobre Duncan. Así que las bodas se han postergado definitivamente, ¿no? No pude ver el gesto ceñudo de Jamie, aunque noté que asentía con la cabeza dubitativo. Me temo que sí. No quisieron devolverme al cura, y eso que les di mi palabra de entregarlo por la mañana. Podríamos rescatarlo por la fuerza, pero aún así dudo de que sirviera de algo, interrumpí, y les conté lo que había escuchado mientras esperaba fuera de la tienda. No creo que se queden de brazos cruzados y permitan al padre Kenneth celebrar matrimonios, concluí. Aunque lo ayudaras a escapar, lo buscarían por todas las montañas, vaciando las tiendas y provocando disturbios. Al comisario Anstruther no le faltaría ayuda, pese a que Jamie y su tía merecieran mucha estima entre la comunidad escocesa. No se podía decir lo mismo de los católicos en general y de los curas en particular. ¿Instrucciones?, repitió Jamie atónito. ¿Estás segura, Sassenach?
¿Fue Lillywhite quien dijo que tenía instrucciones? Fue él. Solo entonces me percaté de lo peculiar que era eso. Obviamente el comisario recibía instrucciones del señor Lillywhite, pues ese era su deber. Pero ¿quién podía estar dando instrucciones al magistrado? Aquí hay otro magistrado, además de un par de jueces de paz. Pero, dijo Roger lentamente, moviendo la cabeza. Un fuerte chillido interrumpió sus pensamientos. La luz de la fogata cercana se reflejó en el puente de su nariz, bordeando una leve sonrisa al bajar la vista hacia su vástago. ¿Qué? ¿Tienes hambre, pequeño? No te alteres. Mami volverá pronto. Pero, ¿dónde está esa mami?, pregunté, tratando de ver en la movediza masa de sombras que tenía delante. Se había levantado un viento suave que hacía repiquetear como si fueran sables las ramas desnudas de robles y nogales. Aún así, la voz de Jimmy era lo bastante potente como para que Brianna lo oyera. Capté la de Marsali, hablando amistosamente de la cena con Germain Fergus, pero no se oía el tono más grave y sensual de Brie con su entonación bostoniana. ¿Por qué?, preguntó Jamie a Roger, alzando la voz para hacerse oír a pesar del viento. ¿Por qué qué? Oye, Jim, ¿ves esto? ¿Lo quieres? Sí, por supuesto. Así está bien, pequeño. Máscalo un rato. Una chispa de luz se reflejó en algo que Roger tenía en la mano libre. Luego el objeto desapareció y los gritos de Jimmy cesaron de golpe, reemplazados por fuertes ruidos de succión. ¿Qué es eso? No será un objeto pequeño que pueda tragar, ¿verdad?, pregunté ansiosa. Oh, no, es una cadena de reloj. No te preocupes, me tranquilizó Roger. Tengo el extremo bien sujeto. Si se la traga, puedo recuperarla. ¿Por qué alguien podría tener motivos para impedir que te casaras?, preguntó Jamie. Paciente, ignorando el peligro que corría el sistema digestivo de su nieto. ¿Yo? Roger parecía sorprendido. No creo que a nadie le importe que yo me case o no, salvo a mí mismo, o a ti quizás, añadió con un toque de humor. Pero has de querer que el niño tenga apellido, supongo. A propósito, se volvió hacia mí. El viento que había liberado largos mechones de su pelo lo convertía en una salvaje silueta negra. ¿Qué nombre le han puesto por fin? En el bautizo, quiero decir. Jeremy Alexander Ian Fraser Mackenzie, dije tratando de recordarlo correctamente. ¿Es lo que deseabas? Oh, no me importaba demasiado, dijo él, esquivando con cautela un gran charco que se extendía a través del sendero. Lloviznaba otra vez. Además de sentir las gotitas heladas en la cara, vi los hoyos que formaban en el agua del charco, allí donde lo tocaba la luz del fuego. Yo quería que se llamaba Jeremiah, continuó, pero le dije a Brie que eligiera los otros nombres. Ella no podía decidirse entre John por John Gray o Ian por su primo. De cualquier modo, son el mismo nombre. Una vez más detecté una leve vacilación mientras que el brazo de Jamie se ponía algo rígido bajo mi mano. Ian, el sobrino de Jamie, era un punto álgido, fresco en la mente de todos, gracias a la nota que de él habíamos recibido el día anterior. Eso debía haber decidido a Brianna al final. Bueno, si no es por tu boda con mi hija, insistió Jamie, porfiado. ¿Por cuál es? ¿La de Yocasta con Duncan o la de los Bremerton? ¿Piensas que alguien se ha propuesto impedir las bodas de esta noche? Roger aprovechó la oportunidad para hablar de algo que no fuera Ian Murray. ¿No crees que sea por aversión general contra las prácticas romanas? Podría ser, pero no es por eso, sino porque han esperado hasta ahora para arrestar al cura. Un momento, Sassenach, te ayudaré. Jamie me soltó la mano para rodear el charco. Luego me cogió por la cintura para cruzarme por encima con un revuelo de faldas. Las hojas mojadas resbalaron bajo mis botas
con un ruido de chapoteo, aunque recobré el equilibrio apoyándome en su brazo. No, Jamie continuó la conversación volviéndose hacia Roger. Supongo que a Lillywhite y Anstruther no le gustan los católicos, pero ¿por qué armar un alboroto ahora si de cualquier modo el sacerdote se iría por la mañana? ¿Acaso creen que podrán corromper a las buenas gentes de las montañas antes del amanecer si no lo detenían? Roger soltó una risa breve. No, supongo que no. ¿Hay alguna otra cosa que el sacerdote debiera hacer esta noche, además de las bodas y los bautismos? Quizás unas cuantas confesiones, dije, pellizcando a Jamie en el brazo. Nada más que yo sepa. Algo dentro de mí se movió de manera alarmante, obligándome a apretar los muslos. Maldita sea. Al levantarme Jamie, uno de los broches que sostenían el paño se había soltado. ¿Lo habría perdido? No creo que quieran impedirle escuchar a alguien en confesión. ¿A alguien en especial? Roger parecía dubitativo, pero Jamie le dio vuelta a la idea reflexionando. No se opusieron a que escuchara la mía, y no creo que fuese porque les importara que un católico estuviera en pecado mortal. De cualquier manera, a su modo de ver, estamos todos condenados. Pero si supieran que alguien necesita confesarse, a vida o muerte, y tuvieran algo que ganar, ¿y si ese alguien estuviera dispuesto a pagar por ver al cura? Pregunté escéptica. Venga, que estamos hablando de escoceses. Si se tratara de pagar una buena cantidad de dinero por un sacerdote, cualquier católico escocés, fuera adúltero o asesino, se limitaría a recitar un acto de contrición y ponerse en manos de Dios. Jamie lanzó un bufido de risa. La bruma blanca de su aliento se enroscó en su cabeza como el humo de una vela. El frío se estaba acentuando. Creo que sí, dijo seco, y si Lillywhite tuviera alguna intención de hacer negocios con las confesiones, comienza demasiado tarde para obtener grandes ganancias. Pero ¿y si la idea no fuera impedir que alguien se confiese, sino asegurarse de escuchar lo que diga? Roger emitió un gruñido satisfecho. Al parecer la suposición le parecía acertada. ¿Extorsión? Podría ser, sí, asintió. Lo lleva en la sangre, pensé. Aunque hubiera estudiado en Oxford, no cabía duda de que era escocés. Bajo su brazo se produjo una violenta conmoción, seguida por un alarido. Roger bajó la vista. «Oh, ¿has dejado tu golosina? ¿Dónde está?» Con Jimmy al hombro como si fuera un lío de ropa lavada, se puso en cuclillas para hurgar en el suelo, en busca de la cadena que Jimmy debía de haber arrojado en la oscuridad. ¿Extorsión? Me parece un poco descabellado, objeté, frotándome la nariz que ya había empezado a gotear. Si he entendido bien, ellos, por ejemplo, sospecharían de que Farwell Campbell ha cometido algún crimen espantoso y si tuviera la certeza, podrían extorsionarlo. ¿Es así? Me parece una idea muy retorcida. Roger, si encuentras un broche, es mío. Lillywhite y Anstruther son ingleses, ¿no?, apuntó Jamie, con un delicado sarcasmo que hizo reír a Roger. Los de esa raza son retorcidos y traicioneros por naturaleza. Nos hacen tonterías, dije tolerante. No es cuestión de que la sartén se ría del caso. Además, ellos no trataron de escuchar tu confesión. No tengo con qué pagar una extorsión, señaló él, aunque era perfectamente obvio que solo discutía por entretenerse. Aún así, empecé. Me interrumpió Jimmy cada vez más inquieto. Se arrojaba de un lado al otro, lanzando gritos intermitentes como un silbato de vapor. Roger pellizcó algo entre los dedos con cautela y se incorporó. «He encontrado tu broche», dijo, «pero no hay señales de la cadena». «Alguien la verá mañana», respondí, alzando la voz para hacerme oír, pues la varaunda iba en aumento. «Será mejor que me des al niño».
Alargué los brazos para recibir al bebé. Roger me lo entregó con visible aire de alivio, que entendí al captar una baranda que provenía de sus pañales. Otra vez me extrañé. Él debió de interpretar eso como un reproche personal, pues cerró los ojos y comenzó a aullar como una alarma antiaérea. «Pero, ¿dónde se ha metido Brie?», pregunté mientras trataba a la vez de acunarlo y mantenerlo a una higiénica distancia. ¡Ay! Jimmy parecía haber aprovechado la oscuridad para desarrollar varios miembros adicionales, todos los cuales estaban agitándose y buscando algo que aferrar. «Solo ha ido a un pequeño recado», explicó Roger. Su vaguedad hizo que Jamie girara la cabeza en el acto. La luz lo recortó de perfil con las gruesas cejas pelirrojas fruncidas en un gesto de sospecha. El fuego brilló en el largo puente de su nariz, levantada con aire interrogante. Por lo visto olfateaba algo raro. Se volvió hacia mí con una ceja enarcada. ¿Estaba yo en el juego? «No tengo ni idea», le aseguré. «Oye, cruzaré hasta la fogata de McAllister para pedir que me presten un pañal limpio. Nos vemos en nuestro campamento». Sin esperar respuesta, sujeté al bebé con firmeza y me abrí paso entre las matas, rumbo al campamento más cercano. Georgiana McAllister, que tenía gemelos recién nacidos, yo había atendido el parto 4 días atrás, me proveyó encantada de un pañal limpio y una mata privada, tras la cual poder hacer mis arreglos personales. Cumplidos estos, me quedé conversando con ella y contemplando a los gemelos sin dejar de reflexionar sobre las recientes revelaciones. Entre el teniente Ashes y su proclama, las maquinaciones de Dillwyn y compañía y lo que Brie y Roger se traían entre manos, fuera lo que fuese, la montaña parecía esa noche un perfecto semillero de conspiraciones. Me alegraba de que hubiéramos podido concretar los bautizos. En realidad, era sorprendente que eso me hiciera sentir tan bien. Pero debía reconocer cierta inquietud por el hecho de que se hubiera cancelado de la boda de Brianna. Aunque no había dado voz a mayores comentarios, yo sabía que tanto ella como Roger anhelaban ver el fuego. Parpadeó breve, acusadoramente en la alianza de oro de mi mano izquierda. Alcé en la imaginación las palmas hacia Frank «¿Y qué pretendes que haga?», le pregunté en silencio, mientras de puertas afuera coincidía con la opinión de Georgiana sobre el tratamiento de los parásitos intestinales. «Señora», interrumpió la conversación la mayor de las niñas McAllister, que se había ofrecido para cambiar a Jimmy. Entre 2 dedos sostenía con delicadeza un objeto largo y viscoso. «He encontrado este avalorio en el pañal del bebé. ¿Puede que sea de su marido? ¡Virgen Santa!». La reaparición de la cadena me impactó. Pero un instante de racionalidad corrigió mi primera alarma al pensar que Jimmy se la había tragado. Cualquier objeto sólido había tardado varias horas en recorrer el conducto digestivo, por muy activo que fuese el infante. Por lo visto, había dejado caer su juguete por la pechera de su camisa, con lo que fue a parar al pañal. «Dame eso, niña». El señor McAllister cogió la cadena con una leve mueca. Tras sacar un gran pañuelo de la cinta de sus pantalones, la limpió con esmero, hasta hacer brillar los eslabones de plata y un pequeño reloj redondo con cierto tipo de sello. Mientras observaba con severidad ese reloj, resolví mentalmente que le echaría una buena regañina a Roger por permitir que Jimmy se metiera cualquier cosa en la boca. Gracias a Dios que no se había desprendido. «Pero si ese es el pequeño reloj del señor Cadwell»,
Georgiana se inclinó hacia adelante mirando por encima de las cabezas de los gemelos que estaba amamantando. ¿De veras? Su esposo entornó los ojos para observar el objeto mientras se palpaba la camisa en busca de las gafas. Sí, estoy segura. Lo vi el domingo cuando predicaba. Fue entonces cuando comenzaron mis dolores, explicó volviéndose hacia mí, y tuve que salir antes de que él terminara. Al ver que me retiraba, debió de pensar que estaba abusando de nuestro tiempo, pues extrajo el reloj del bolsillo para echarle un vistazo. Vi el destello de ese adorno que cuelga de la cadena. Eso es un sello, Añagan, le informó su marido, que se había plantado unas gafas en forma de media luna en lo alto de la nariz y estaba dando vueltas al pequeño emblema entre los dedos. Pero tiene razón, es del señor Cadwell, ¿ves? Un dedo encallecido siguió el contorno de la figura, una masa, un libro abierto, una campana y un árbol, sobre un pez que tenía una anilla en la boca. Eso es de la Universidad de Glasgow. El señor Caldwell es erudito, me dijo con los ojos azules dilatados por un gran respeto. Estuvo allí para aprender a predicar, y qué bien lo hace. Te perdiste un bonito final, Georgie, añadió volviéndose a su esposa. Si hubieras visto lo rojo que se puso al hablar de la abominación, de la desolación y la ira ante el fin del mundo. Temí que le diera una apoplejía, y entonces, ¿qué habríamos hecho? Porque no se deja tocar por Murray MacLeod, que para él es un hereje. Murray es de la Nueva Luz, me explicó aparte, y la señora Fraser, aquí presente, es papista, y además, en ese momento, estaba ocupada contigo y los críos. Se inclinó para dar una suave palmadita en la cabeza de uno de los bebés. El niño, sin prestarle atención, siguió mamando. Pues por mí el señor Cadwell podía haber reventado. Por lo poco que me importaba en esos momentos, dijo su esposa con franqueza mientras recolocaba su doble carga para buscar una posición más cómoda. Tampoco me importaba que la comadrona fuera india o inglesa. Oh, perdone, señora Fraser. Mientras supiera recibir el bebé y detener la hemorragia, murmuré alguna frase modesta, rechazando las disculpas de Georgiana, en aras de averiguar algo más sobre los orígenes de esa cadena. ¿Dice que es del señor Cadwell? ¿Es predicador? Cierta sospecha comenzaba a agitarse en el fondo de mi mente. Oh, sí, el mejor que yo haya escuchado, me aseguró el señor McAllister, y créame que los he escuchado a todos. El señor Umston es magnífico para los pecados, pero ya está entrado en años y se ha puesto un poco ronco, así que debes estar en las primeras filas si quieres oírlo. Pero eso es algo peligroso, ¿sabe? Porque siempre comienza con los pecados de los que están adelante. El tipo de la Nueva Luz, en cambio, no es gran cosa, no tiene voz. Desechó al infortunado predicador con un desdén de un conocedor. El señor Watmason no está mal, algo tieso, como todo inglés, pero nunca deja de presentarse a los oficios, a pesar que está bien entrado en años. En cambio, el joven señor Campbell de la iglesia de Barbacoa, «Este bebé está hambriento, señora», intervino la niña que tenía a Jimmy en brazos. Esto era evidente por sus alaridos y su cara roja. ¿Podríamos darle unas gachas? Eché un vistazo al caldero colgado sobre el fuego. Estaba borboteando, de modo que la mayor parte de los gérmenes habrían muerto. Entregué a la niña la cuchara de cuerno que llevaba en el bolsillo, con la seguridad de que estaría razonablemente limpia. Muchísimas gracias. Ahora bien, ¿este señor Cadwell es presbiteriano por casualidad? El señor McAllister pareció sorprendido. Luego sonrió con toda la cara ante mi capacidad de percepción. Pues sí, claro. ¿Se lo han mencionado, señora Fraser? Creo que mi yerno tiene cierta relación con él, dije con un tinte de ironía.
Georgiana comentó entre risas. Yo diría que su nieto lo conoce, sin duda. Señaló con la cabeza la cadena que su esposo tenía en la ancha palma. Los críos de esa edad son como las urracas. Se apoderan de cuanta cosa brillante ven. Es cierto, dije muy despacio contemplando los eslabones de plata y el reloj que colgaba de ellos. Eso daba un nuevo cariz al asunto. Si Jimmy había saltado el bolsillo del señor Cadwell, obviamente había sido antes de que Jamie planeara el improviso bautismo. Pero Bree y Roger sabían mucho antes que el padre Kenneth había sido arrestado y que era posible que se cancelase su boda. Habrían tenido tiempo de sobra para hacer otros planes, mientras Jamie y yo nos ocupábamos de Rosamund, Ronnie y otras crisis diversas. Tiempo de sobra para que Roger fuera a hablar con el señor Cadwell, el ministro presbiteriano, llevando a Jimmy consigo. En cuanto Roger hubo confirmado que difícilmente el sacerdote iba a poder celebrar esa noche ninguna boda, Brianna había desaparecido para un vago recado. Pues bien, si el padre Kenneth había querido entrevistar al novio presbiteriano antes de casarlo, era de suponer que el señor Cadwell se le podía otorgar el mismo privilegio con respecto a esa posible novia papista. Jimmy estaba devorando las gachas con el empecinamiento de una piraña famélica. Aún no podíamos retirarnos. Mejor así, pensé, que Brianna diera a su padre la noticia de que habría boda. Después de todo, con sacerdote o sin él. Extendí mis faldas para secar el dobladillo mojado. La luz del fuego arrancó destellos a mis dos anillos. Dentro de mí burbujeaba una fuerte necesidad de reír a pensar en lo que diría Jamie cuando se enterara, pero la contuve para no explicar a los McAllister el motivo de mi hilaridad. ¿Puedo llevarme eso?, le dije, en cambio, al padre de familia, señalando con la cabeza la cadena del reloj. Es posible que vea al señor Cadwell dentro de un rato. Bueno, aquí terminamos la segunda parte del capítulo 13. Ahora vamos a comenzar el capítulo 14. Dichosa la novia sobre la que brilla la luna. Tuvimos suerte. No volvió a llover y las nubes desmadejadas revelaron una luna de plata que se elevaba luminosa, aunque ladeada sobre la cuesta del Black Mountain. Era la luz adecuada para una íntima boda familiar. Yo ya conocía a David Cadwell, aunque solo al verlo me acordé de él. Era un caballero menudo, pero sumamente atractivo, y muy pulcro en el vestir, a pesar de llevar una semana acampando a cielo abierto. Jamie también lo conocía y respetaba. Eso no impidió que hubiera cierta rigidez en su expresión cuando el ministro apareció a la luz del fuego con el gastado libro de oraciones en las manos. Sin embargo, le dio un codazo de advertencia y de inmediato adoptó un semblante inescrutable. Vi que Roger nos miraba, luego se volvió hacia Bree. Quizás tenía una leve sonrisa en la comisura de la boca, o tal vez era solo efecto de las sombras. Jamie exhaló con fuerza por la nariz y recibió otro codazo. En lo del bautismo te has salido con la tuya, susurré. Él levantó un poco el mentón. Brianna nos miró algo nerviosa. No he dicho una palabra, ¿verdad? Es una boda cristiana perfectamente respetable. ¿Acaso he dicho que no lo fuera? Pues pon cara de felicidad, hombre, Sisie. Después de exhalar una vez más, asumió una expresión benévola a la que le falta un grado para llegar a la imbecilidad absoluta. ¿Mejor?, preguntó con los dientes apretados en una sonrisa simpática. Duncan Innes, que por casualidad se volvió hacia nosotros, dio un respingo y nos volvió la espalda deprisa para murmurar algo a Yocasta. Estaba de pie cerca de la fogata, con su reluciente pelo blanco y una venda sobre los ojos enfermos para protegerlos de la luz. Ulises, que se encontraba a su lado,
Se había puesto la peluca en honor a la ocasión. Era lo único que yo veía de él, como si colgara en la oscuridad por encima de los hombros de la anciana. Cuando giró hacia nosotros, divisé el leve brillo de sus ojos. ¿Quién es ese, grandma? Germain, que como de costumbre había escapado de la custodia paterna, apareció cerca de mis pies y señalaba con curiosidad al reverendo Cadwell. Es el ministro de iglesia, querido. La tía Brie y el tío Roger van a casarse. ¿Es qué qui, ministro? Inspiré hondo, pero Jane me ganó de mano. Es una especie de cura, pero no un cura como Dios manda. ¿Cura malo? Germain observó al reverendo Cadwell con mucho más interés. No, intervine. No es nada malo, solo que, pues verás, nosotros somos católicos y los católicos tenemos curas, pero el tío Roger es presbiteriano, o sea, un hereje, colaboró Jamie. No es un hereje, querido. El gran Pa es muy gracioso, al menos eso cree él. Los presbiterianos son... El niño no prestaba atención a mis explicaciones. Había inclinado la cabeza hacia atrás y observaba a Jamie con fascinación. ¿Por qué el gran Pa está haciendo muecas? Porque está muy contento, explicó él, con el semblante aún fijo en un rito de cordialidad. Ah, de inmediato Germain estiró su cara extraordinariamente móvil en un tosco facsímil de la misma expresión, una sonrisa de fuego fatuo con los dientes apretados y los ojos saltones. ¿Así? Sí, querido, dije con intención. Exactamente. Marshall al vernos parpadeó y tiró de la manga de Fergus. Este se volvió hacia nosotros entornando los ojos. Cara de contento, papá. Germain señaló su gigantesca sonrisa. ¿Ves? Fergus paseó la mirada entre su vástago y Jamie. La boca se le contrajo y puso un gesto de incomprensión, pero al instante lo cambió por una enorme sonrisa falsa, llena de dientes blancos. Marjorie le dio un puntapié en el tobillo. Él es una mueca, aunque la sonrisa no vaciló. Al otro lado del fuego, Brianna y Roger mantenían una charla de última hora con el reverendo Cadwell. Al apartarse mientras echaba atrás la cabellera suelta, Brie vio el batallón de caras sonrientes y quedó atónita, algo boquiabierta. Me buscó con los ojos. Yo me encogí de hombros impotente. Ella apretó los labios, pero se le curvaron irreprimiblemente hacia arriba. Le temblaban los hombros de risa contenida. Sentí que Jamie se estremecía a mi lado. El reverendo Cadwell se adelantó, marcando el libro con un dedo en el sitio debido. Después de ajustarse las gafas en la nariz, dedicó una simpática sonrisa a los presentes. Apenas parpadeó al encontrarse con la hilera de semblantes risueños. Carraspeando un poco, abrió su libro de oraciones. Amados fieles, nos hemos reunido aquí en presencia de Dios. Sentí que Jamie se relajaba un poco al oír esas palabras, que quizás no le eran familiares, pero tampoco encerraban muchas peculiaridades, pues probablemente nunca había participado de una ceremonia protestante, a menos que contáramos el improvisado bautismo que el mismo Roger había celebrado entre los Mohawk. Tras cerrar los ojos, elevé una breve oración por el joven Jan, tal como lo hacía cuando pensaba en él. Por lo tanto, recordemos con reverencia que Dios ha establecido y santificado el matrimonio por el bienestar y la dicha de la humanidad. Al abrir los ojos vi que todas las miradas se concentraban en Roger y Brianna, que permanecían de pie frente a frente con las manos entrelazadas. Formaban una bonita pareja. Ambos eran casi de la misma estatura, ella luminosa, él moreno, como una fotografía y su negativo. Aunque sus facciones no se parecían en absoluto, ambos tenían los huesos marcados y las curvas claras, legado compartido del clan Mackenzie. Eché un vistazo al otro lado del fuego, buscando la misma semejanza de huesos y carne en Yocasta, alta y distinguida,
la cara ciega absorta en la voz del ministro. Vi que extendía las manos para posarlas en el brazo de Duncan. Los largos dedos blancos apretaron con suavidad. El reverendo Cadwell se había ofrecido gentilmente a celebrar también su boda, pero Yocasta se había negado, pues prefería esperar una ceremonia católica. Después de todo no tenemos prisa, ¿verdad, querido?, le había preguntado a Duncan dirigiéndose hacia él con una exhibición de deferencia que no había engañado a nadie. Aún así, me pareció que Duncan parecía más aliviado que decepcionado por el aplazamiento de sus nupcias. A través de los apóstoles, él ha enseñado a quienes formen esta relación que fomenten la mutua estima y el amor. Duncan había cubierto la mano de Yocasta con la suya, en un sorprendente gesto de ternura. Ese no sería un matrimonio por amor, me dije, pero sí por mutuo afecto. Os encomiendo a ambos ante el gran Dios, el que investiga en los corazones. Si alguno de vosotros, por alguna razón, no puede unirse legalmente en matrimonio, confiéselo ahora, pues tened la seguridad de que si dos personas se unen de otra manera que la permitida por el verbo de Dios, él no ha de bendecir esa unión. El reverendo Cadwell hizo una pausa y pasó una mirada de advertencia entre Roger y Brianna. Él negó apenas con la cabeza, sin apartar los ojos de la cara de Bri. Ella sonrió un poco a modo de respuesta. El reverendo carraspeó para continuar. Alrededor de la fogata había desaparecido el aire de muda hilaridad. Ya no se oía otra cosa que la queda voz del reverendo y el crepitar de las llamas. Roger Jeremiah, ¿tomas a esta mujer como esposa y juras amarla y protegerla con responsabilidad y servicio, con fe y ternura, convivir con ella y apreciarla según la orden de Dios en el santo vínculo del matrimonio? Sí, lo juro, dijo Roger con voz grave y ronca. Oí un hondo suspiro a mi derecha. Marsalie había apoyado la cabeza en el hombro de Fergus, con expresión soñadora. Él se giró un poco para besarla en la frente. Luego su cabeza morena se recortó sobre la blancura del pañuelo que cubría el pelo de su esposa. Sí, juro, dijo Brianna con claridad, al tiempo que alzaba el mentón para mirar a Roger de frente, en respuesta a la pregunta del ministro. El señor Cadwell recorrió el círculo con una mirada benévola. La luz del fuego chispeaba en sus gafas. ¿Quién entrega a esta mujer para desposarla con este hombre? Se produjo una brevísima pausa. Luego sentí que Jamie daba un leve respingo, cogido por la sorpresa, y apreté el brazo. La luz del fuego centelló en mi anillo de oro. «Oh, yo, claro», dijo. Brianna se volvió a sonreírle con los ojos penumbrosos de amor. Él le devolvió la sonrisa. Luego parpadeó, carraspeando, y me estrujó la mano con fuerza. Yo también sentí un pequeño nudo en la garganta al oír que pronunciaba sus votos, recordando mis 2 bodas. Y Yocasta, que se había casado 3 veces, ¿qué recuerdos del pasado percibía en esas palabras? Yo, Roger Jeremiah, te acepto, Brianna Ellen, como legítima esposa. La luz del recuerdo brillaba en casi todas las caras reunidas en torno al fuego. Los Buck, muy juntos, se miraban con idéntica y suave devoción. El señor Wemyss, de pie junto a su hija, mantenía la cabeza inclinada y los ojos cerrados, con una mezcla de felicidad y tristeza en el rostro, pensando sin duda en su propia esposa que había muerto tantos años atrás. En la abundancia y en la escasez, en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad. Lizzie estaba en éxtasis, con los ojos muy abiertos al misterio que se realizaba delante de ella. ¿Cuándo llegaría su turno de hacer tan sobrecogedoras promesas ante sus testigos? Jamie me cogió la mano derecha
entrelazando sus dedos con los míos, y la plata de mi anillo lanzó un destello rojo a la luz de las llamas. Al mirarlo a los ojos, vi en ellos la misma promesa que en los míos. Mientras ambos vivamos, perdón. Ay, es tan hermoso, perdón. Mientras ambos vivamos. Y acá termina el capítulo 14. Ahora vamos a leer el capítulo 15. Las llamas de la declaración. Abajo resplandecía la gran hoguera, entre estallidos de leña mojada que resonaban como pistoletazos contra la montaña, pero eran disparos lejanos, casi imperceptibles en el bullicio de los festejos. Aun cuando había decidido que no la casaran el reverendo Cadwell, Yocasta había servido generosamente en abundante festín de bodas en honor a Roger y Brianna. El vino, la cerveza y el whisky corrían como agua bajo la protección de Ulises, cuya peluca blanca oscilaba entre el gestío que rodeaba nuestro campamento familiar, oblicua como una polilla en torno a una vela encendida. Pese al frío húmedo y a las nubes que habían vuelto a agolparse en lo alto, allí estaban por lo menos la mitad de los participantes del encuentro, bailando al compás de los violines y las armónicas, cayendo como langostas sobre la mesa cargada de exquisiteces y bebiendo a la salud de los recién casados y de los que se casarían a su debido tiempo, con tanto entusiasmo que si todos aquellos deseos se cumplieran, Roger, Bree, Yocasta y Duncan vivirían por lo menos 1000 años cada uno. Por mi parte me sentía en condiciones de llegar más o menos a los 100. No sufría ningún dolor, nada sino un enorme bienestar y una grata sensación de estar a punto de disolverme. A un lado del fuego, Roger tocaba una guitarra prestada dando una serenata a Bree ante el círculo extasiado. Más cerca, Jamie conversaba con algunos amigos sentado en un tronco junto a Duncan y su tía. Señora, Ulises se presentó a mi lado de librea y bandeja en mano, tan resplandeciente como si estuviera en el salón de River Ram en lugar de una ladera embarrada. Gracias. Acepté una taza de peltre llena de algo que resultó ser coñac, un buen coñac. Bebí un sorbito y dejé que se expandiera por mis senos nasales. Pero antes de que pudiera absorber mucho más, tomé conciencia de una súbita pausa en el animado festejo. Jamie recorrió el círculo con los ojos cruzando miradas. Luego se levantó para ofrecerme el brazo. Aunque algo sorprendida, me apresuré a dejar la taza en la bandeja de Ulises y tras alisarme el pelo hacia atrás, me ajusté el pañuelo y fui a ocupar mi sitio a su lado. Dijo en gaélico sonriéndome. Ven, señora. Luego elevó el mentón convocando a los otros. Roger dejó la guitarra de inmediato y la tapó cuidadosamente con una lona. Luego alargó una mano hacia Bree. Ven, señora, dijo muy sonriente. Con una expresión de sorpresa, ella se puso en pie con Jimmy en los brazos. Jamie esperaba inmóvil. Poco a poco los otros se levantaron sacudiéndose la pinaza y la arena de dobladillos y fondillos, entre risas y susurros intrigados. También los bailarines interrumpieron sus giros para ver de qué se trataba. La música de los violines murió en el revuelo de curiosidad. Jamie me guió por la senda oscura hacia las llamas que saltaban en la gran hoguera. Los otros nos siguieron entre un murmullo de especulaciones. Él se detuvo a esperar en el borde del claro principal. Unas figuras oscuras se movieron entre las sombras y la silueta de un hombre se recortó ante el fuego con los brazos en alto. Aquí están los Menzies, anunció el tipo, y arrojó al fuego la rama que llevaba.
Se alzaron vítores apenas audibles entre aquellos de su clan que estaban al alcance de su voz. Otro ocupó su lugar, McBean y otros más. Ogivier luego nos tocó el turno. Jay se adelantó solo hacia la luz de las llamas. El fuego, alimentado con leña de roble y pino, ascendía hasta superar la altura de un hombre, en transparentes lenguas amarillas tan puras y ardientes que parecían casi blancas contra el cielo ennegrecido. El fulgor brilló contra la cara vuelta hacia arriba, en la cabeza y en los hombros, arrojando una sombra larga que cubrió la mitad del suelo, despejado tras él. Nos hemos reunido aquí para dar la bienvenida a viejos amigos, dijo en gaélico, y para conocer a otros con la esperanza de que puedan reunirse a nosotros para forjar una vida nueva en esta tierra nueva. Su voz era grave y llegaba lejos. Cesaron los últimos retazos de conversación mientras la gente empujaba y se apiñaba en torno a la hoguera, en silencio, estirando el cuello para escuchar. Todos hemos sufrido muchas privaciones en el camino hasta aquí. Giró despacio, recorriendo las caras que rodeaban el fuego. Allí estaban muchos de los hombres de Asmuir. Vi a los hermanos Lindsay, feos como un trío de sapos, los ojos de zorro de Ronnie Sinclair y su pelo color jengibre, levantado en cuernos, las facciones de moneda romana de Robert McGillivray. Todos miraban desde las sombras, con el filo de las cejas y el puente de la nariz brillando en el resplandor, todas las caras bajo la influencia del cognac y la emoción. No me costó ver asimismo las filas de fantasmas que se erguían tras ellos, las familias y los amigos que habían quedado en Escocia, ya sobre la tierra o bajo ella. El mismo Jamie tenía la cara surcada de sombras. La luz del fuego mostraba las marcas del tiempo y la lucha de su carne, tal como el viento y la lluvia marcan la piedra. Muchos de nosotros murieron en combate, dijo con voz apenas audible sobre el rumor del fuego. Muchos perecieron quemados, otros por hambre, otros en el mar, por heridas o enfermedades. Hizo una pausa. Muchos también murieron de pena. Miró un momento más allá del circo iluminado por la hoguera. Pensé que tal vez buscaba el rostro de Abel McLennan. Entonces alzó su taza, la mostró en un saludo. Slide, murmuraron 10 o 12 voces alzándose como el viento. Slide, repitió él. Luego inclinó la taza para que algo de coñac cayera en las llamas, donde sisió y ardió azul por un instante. Bajó la taza e hizo una pausa con la cabeza inclinada. Luego alzó el recipiente hacia Archie Hayes, que estaba al otro lado de la fogata. Inescrutable, su cara redonda. El fuego centelleaba en su gorjal de plata y en el broche de su padre. Aunque lloremos la pérdida de quienes murieron, también debemos rendiros tributo a todos vosotros, lo que luchasteis y sufristeis con igual valor y habéis sobrevivido. Slide, surgió el saludo más potente esta vez con el tronar de voces masculinas. Jamie cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, miraba a Brianna, que estaba de pie junto a Lizzie y Marsalie, con Jimmy en brazos. La tosquedad y la fuerza de sus facciones contrastaban con la inocencia de aquellas redondas caras infantiles y la suavidad de las jóvenes madres, aunque en su misma delicadeza la luz del fuego destacaba las vetas de granito escocés de sus huesos. Rendimos tributo a nuestras mujeres, dijo, alzando la taza sucesivamente hacia Brianna y Marsalie, y luego hacia mí. Una breve sonrisa le tocó los labios, pues ellas son nuestra fortaleza, y nuestra venganza contra los enemigos será, al final, la venganza de la cuna. Slide. Entre los gritos de la multitud, bebió la taza de madera hasta el pozo y la arrojó al fuego, donde quedó un momento oscura y redonda, antes de estallar en una llamarada refulgente.
Dis aseo, convocó alargando la diestra hacia mí. Dis aseo, asorcha, neagran, ruit net mon charit. Ven a mí, decía, ven a mí, Claire, hija de Henry, fuerza de mi corazón. Casi sin sentir los pies ni aquellos con los que tropezaba al caminar, me dirigí hacia él y estreché su mano fría pero fuerte entre mis dedos. Lo vi girar la cabeza. Buscaría a Brie, pero no. Alargó la otra mano hacia Roger. Shazri los Roger, Arrachai Mach Jeremiah, Matchoini. Ven a mi lado, Roger, el cantor, hijo de Jeremiah Mackenzie. Roger permaneció inmóvil, los ojos oscuros fijos en Jamie. Luego avanzó hacia él como sonámbulo. La muchedumbre aún estaba excitada, pero los gritos se habían apagado y la gente estiraba el cuello para escuchar lo que se decía. «Acompáñame al combate», dijo mi esposo en gaélico, sin apartar los ojos de Roger con la mano izquierda extendida. Hablaba con lentitud y claridad para hacerse entender. «Sé un escudo para mi familia y para la tuya, hijo de mi casa». De súbito, la expresión de Roger pareció disolverse como un rostro visto en el agua cuando se arroja una piedra. Luego se solidificó una vez más y él estrelló con fuerza la mano ofrecida. Entonces Jamie se volvió hacia la multitud y inició los llamamientos. Era algo que yo le había visto hacer en Escocia, muchos años atrás. La identificación e invitación formal de los arrendatarios por parte del señor, pequeña ceremonia que a menudo se realizaba en el día de pago trimestral o después de la cosecha. Aquí y allá las caras se encendieron al reconocerla. Muchos de esos montañeses conocían la costumbre, aunque hasta esa noche no la hubieran visto en el nuevo continente. «Ven a mí, Jordi Crisol, hijo de Walter, hijo de Connaught, el Rojo. Acompáñame, Eva Munro, hijo de Alexander Lindsay de la Cañada. A mi lado, Joseph Wemyss, hijo de Donald, hijo de Robert». Sonreí al ver al aturullado señor Wemyss, sumamente complacido por el hecho de que se le incluyera en público, con la cabeza en alto y el pelo rubio revuelto por el viento de la gran hoguera. Junto a mí, Josiah el cazador. Josiah el cazador. ¿Estaba Josiah allí? Sí, en efecto. Una silueta oscura y ligera salió con discreción de las sombras para ocupar un íntimo lugar en el grupo que flanqueaba a Jamie. Busqué su mirada y le sonreí. Él apartó los ojos presuroso, pero una sonrisa azorada se le quedó en los labios, como si la hubiera olvidado allí. Cuando los llamamientos terminaron, el grupo era impresionante. Cerca de 40 hombres, agrupados codo a codo y tan encendidos por el orgullo como por el whisky. Vi que Roger intercambiaba una larga mirada con Brianna, que le sonreía desde el otro lado del fuego, radiante. Ella inclinó la cabeza para susurrarle algo a Jimmy, sumergido en sus mantas y adormilado en sus brazos, y le alzó una manita laxa para agitarla hacia Roger, y él rió. Air mon mianan. Distraída como estaba, me había perdido la oración final de Jamie, de la que solo capté las últimas palabras. Lo que dijo, fuera lo que fuese, debió de contar con la aprobación general, pues hubo un grave rumor de solemne asentimiento entre los hombres que nos rodeaban. Luego, un instante de silencio. Él me soltó la mano y se agachó para recoger una rama del suelo. Después de encenderla en el fuego, la sostuvo en alto y la arrojó hacia arriba, llameando. La rama dio varias vueltas mientras caía, directamente en el corazón del fuego. «Aquí están los freses del cerro», bramó, y el claro estalló en un gran victoreo. Mientras ascendíamos de nuevo la cuesta para reanudar los festejos interrumpidos, me encontré junto a Roger, que canturreaba por lo bajo una tonada alegre.
Le apoyé una mano en la manga y él me miró desde arriba sonriente. Enhorabuena, le dijo, devolviéndole la sonrisa. Bienvenido a la familia, hijo de la casa. Él estiró la sonrisa hasta hacerla enorme. Gracias, dijo. Mamá. Ay, Dios mío. Él estiró la sonrisa hasta hacerla enorme. Gracias, dijo. Mamá. Al llegar a un sitio nivelado caminamos codo a codo, sin hablar. De repente dijo en tono muy distinto. Ha sido algo muy especial, ¿verdad? No supe si lo de especial se refería a lo histórico o a lo personal. En cualquiera de los dos casos tenía razón, de modo que asentí. Pero no he oído la última parte, dije. No sé qué significa Aerbasach. ¿Lo sabes tú? Oh, sí, lo sé. Allí entre las fogatas estábamos a oscuras. Yo no veía de él nada salvo una sombra más oscura contra el negro de las matas y los árboles. Pero en su voz había una nota extraña. Carraspeó. Es un juramento, en cierto modo. Él, Jamie, nos ha hecho un juramento a su familia y a sus arrendatarios. Respaldo, protección, ese tipo de cosas. ¿Sí? Exclamé algo extrañada. ¿Y por qué me dices en cierto modo? Pues por un momento guardó silencio y a todas luces ordenando sus frases. Mas con un simple juramento es una palabra de honor, explicó cuidadoso. Se dice que el Arbachsarch se pronunció Sharsoch. Fue en otros tiempos la característica definitiva de los Mascrismon de Skye. Básicamente significaba que la palabra dada una vez se debía cumplir en forma infalible, cualquiera fuese el coste. Si un Mascrimon prometía hacer algo, lo que fuese, se detuvo para tomar aliento. Lo cumpliría aunque en el intento debiera morir en la hoguera. Me cogió por el codo con sorprendente firmeza. Venga, dijo por lo bajo, permíteme que te ayude. El suelo está resbaladizo. Qué hermoso capítulo. Qué hermosos capítulos. Bueno, muchísimas gracias a todas las que escucharon, las que no pueden escucharlo en otro momento. Me conmueve de verdad, me conmueve de verdad. Disculpen nuevamente mi pronunciación, pero estoy conmovida y muy feliz por haber leído para ustedes. Las quiero mucho a todas. Hasta la próxima. Chau, chau.